Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos con el capítulo 9. Estamos hablando principalmente de la multiplicación de los panes, con algunos detalles muy importantes que nos presenta el evangelista Lucas. Decíamos nosotros que esta partecita en que Jesús verdaderamente implica a la comunidad para que sea la comunidad quien luego reparta. Pero también es la comunidad la que se involucra porque le dice, bueno, a ver, va la peguerecoa, ¿verdad? Tenemos hay apenas 5 panes y 2 pescados. Y es eso lo que se le entrega, ¿verdad?, al Señor. Eran alrededor de 5,000 hombres. Háganlos sentar, después nosotros leíamos también en el versículo 14, háganlos sentar en grupos de 50. Esto también es importante dentro de nuestro estudio cabalístico, numérico, bíblico. 50, 10, 5. No nos olvidemos el número 5 de siempre generosidad. 10 es lo completo, es decir, totalmente generosidad total. Sentarse de a 50 quiere decir que tenemos que formar comunidades generosas, comunidades abiertas, comunidades donde todos compartimos, comunidades donde nosotros entregamos lo que nosotros somos. La ñande, ñañongatunos, añañongatuseno ñandembaena, anañame eseno ñande, ¿se acuerdan? Así está hoy entonces hacer esa comunidad donde todos podamos compartir. Es muy difícil y será muy difícil verdaderamente entonces el compartir, el ayudarnos, ¿entienden? Entonces por eso, queridos amigos, aquí cuando nosotros estamos mirando y estamos entendiendo lo que nos está diciendo, háganlos. Ese es otro elemento también. El hacerlos sentar de a 50, por otra parte, es un imperativo de Jesús. Pero el hacerlos sentar significa que la acción la tenemos que hacer nosotros. La comunidad, el caja, la iglesia, es la que tiene que estar entonces ayudando, formando. Tiene que procurar acompañar verdaderamente a la gente, al pueblo. ¿Para qué? Para que se forme, para que tengamos criterio, conciencia. ¿Conciencia de qué cosa? Y conciencia de que tenemos que ser generosos, que tenemos que, entre comillas, sentarnos de a 50. ¿Y qué quiere decir sentarse de a 50? Quiere decir formar comunidades donde nos amamos, donde nos queremos, donde podemos compartir verdaderamente lo que nosotros tenemos aquí a continuación, ¿verdad? Que son los bienes de Dios, al final de cuentas. Entonces, pea la ñandeye yapona. Y esto es lo más difícil, queridos amigos, es
lo más difícil. Por eso también recuerden que el Evangelio nos habla en un momento y nos dice: donde 2 o 3 o más se reúnen en mi nombre, verdaderamente yo estoy en medio de ustedes. Se reúnen en mi nombre. Entonces aquí, el sentarse, entre comillas, de a 50 significa formar esa comunidad donde nos reunimos en el nombre del Señor, y por eso es que nosotros somos generosos, somos abiertos. Queremos entonces nosotros compartir verdaderamente nuestra vida. Siéntense, pero quiere decir que es la comunidad, somos nosotros quienes tenemos que formar los criterios. Alguien haga estilo protestante, aquí tenemos que ser, había sido de 50. Jesús dice, la Biblia dice que solo 50. A lo menos 51 no, a lo menos 48 no. ¿Entienden? No estamos hablando de eso, no estamos hablando. Dejemos ya esas cosas, creo que ya hemos entendido bastante. Aquí la semiótica es muy importante, es decir, la explicación que nosotros tenemos a través de los signos, a través de los números, a través de la cabalística, a través de estas interpretaciones, de una buena exégesis, nosotros podemos entender que aquí el caracú, lo que nosotros encontramos por debajo es aquel deseo que tenemos, de cierta manera, de llegar a lo esencial y fundamental, que es formar comunidades que valgan la pena, ¿verdad? Comunidad que se aman, que se respetan, que buscan principalmente, entonces, en este caso están buscando el hecho de compartir, el hecho de encontrarnos en esa comunidad donde podamos poner lo nuestro. La generosidad era el número 5, llevada a su máxima, no voy a decir enésima, porque enésima es 9, ¿verdad? Sino que a su décima, ¿verdad? A lo máximo, porque aquí es el 50. Llevarlo verdaderamente a lo esencial, llevarlo elementalmente a aquello que nos va a hacer crecer a nosotros como comunidad. Es la comunidad que va creciendo, es la comunidad que se va poniendo, ¿verdad?, en sintonía. Es la comunidad entonces que va comprendiendo que había sido, somos nosotros, Dios, Ojucuao Baitema, Yande Yara, Omoin Baitema, Beñan de Pobe, Hañandema, Angayagüero, Guatanabe. Somos nosotros quienes ahora tenemos que actuar y somos nosotros quienes ahora tenemos que hacer. Si nosotros no hacemos eso, ciertamente que nadie lo hará por nosotros. Nadie esto lo hará por la comunidad. Recordemos esto, queridos amigos. Recordemos que esto es esencial, ¿verdad?, para que también nosotros hagamos crecer a nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Anna y Gino viajaron a Roma desde el norte de Italia con amigos de la familia y con 11 niños para ver al Papa Francisco. Por suerte, su hija Sofía pudo incluso darle la mano. Bendición, Santo Padre. Francesco. Llamé al Papa, el Papa se dio la vuelta y me tocó la cabeza y me dio la mano. Fue precioso. No es algo que ocurra todos los días. Sus padres esperan que esta experiencia les acompañe durante mucho tiempo. No había visto al Papa tan de cerca en mis 45 años, así que tener a nuestros hijos ya dándole la mano al Papa es muy especial. Los niños también se divirtieron con la aventura. Además, entre los peregrinos, vieron a los artistas de un circo que actuó ante el Papa. Aunque dicen que lo más importante fue que pudieron estrechar la mano de una de las personas más conocidas del mundo. El cardenal Ricardo Ezzati Andrello, exarzobispo de Santiago de Chile, cumple 80 años el 7 de enero, lo que le convierte en el primer cardenal en 2022 que pierde su derecho a participar en los cónclaves para la elección de futuros papas.
Francisco lo creó cardenal en 2014 y fue el encargado de recibir al Papa en Chile durante su visita apostólica al país en 2018. El cardenal fue arzobispo de Santiago de Chile hasta 2019, cuando fue puesto bajo investigación por presunto encubrimiento de abusos sexuales que involucraban al ex sacerdote Fernando Karadima. El 27 de marzo de 2019, un tribunal de Chile dictaminó que la Iglesia Católica debía pagar una indemnización a las 3 víctimas de abusos. El fallo mencionó al cardenal Ezzati y a su predecesor, y en este marco, y como había cumplido más de 75 años, fue sustituido como arzobispo de Santiago. Durante el Ángelus, el Papa reflexionó sobre la figura de los Reyes Magos y cómo les debió sorprender encontrar a Jesús en un lugar humilde en vez de un palacio. Avrebbero potuto protestare. Tanta strada, tanti sacrifici per stare davanti a un bambino povero. E non hanno protestato. Eppure non si scandalizzano, non rimangono delusi, non si lamentano. Cosa fanno? Si prostrano. Francisco aconsejó a los cristianos seguir el ejemplo de humildad que dieron los Reyes Magos. Ellos dejaron a un lado el egoísmo y la vanidad. Se non cadono le nostre pretese, se non cadono le vanità, i puntigli, le corse per primeggiare, ci capiterà di adorare pure qualcuno o qualcosa nella vita, ma non sarà il Signore. Se invece abbandoniamo la nostra pretesa di autosufficienza, se ci facciamo piccoli dentro, allora riscopriremo lo stupore di adorare Gesù. El Papa instó a los cristianos a imitar a los Reyes Magos, que caminaron con la vista puesta en la estrella. Tras el Ángelus, el Papa felicitó la Navidad a las iglesias ortodoxa y católica oriental, que la celebran el 7 de enero. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Encuentro paz. En el interior de tu presencia puedo descansar. Tú, Jesús,
Pase lo que pase en la tormenta, es su amor quien me alimenta, es su amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Y hoy, Jesús, yo te rindo adoración. Y hoy, Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. No importa que tan grande es la batalla, tu presencia me levanta, tu presencia me levanta. Pase lo que pase en la tormenta, es su amor quien me alimenta, es su amor quien me libera. Y tú, Jesús, me entregaste tu amor. Y tú, Jesús, aliviaste mi dolor. Y hoy, Jesús, yo te rindo adoración. Y hoy, Jesús, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando un poco del versículo 10 del capítulo 9, después de la misión vuelven. Jesús que les llama, los reúne, ñañe mongueta millas, esa milla evalúa, va para la pola y pona mía, va para la ñecotevea, lleva ña mejora, ya pope y pona vea. Y así sucesivamente. Todos estos elementos son indispensables dentro de un trabajo que se va realizando, pero así de una forma abierta. ¿Por qué? No podemos encerrarnos en nosotros mismos y como decíamos en el bloque anterior, las eñas de la Superman, seño y te, se ape, cuatiñaño, se la llevalea, se nego te veía a ver, se. Sin embargo, el Señor aquí nos dice, bueno, vamos a reunirnos, vamos a evaluar, vamos a mirar. Tenemos nuestros errores, tenemos nuestras dificultades, cuáles son nuestros pecados, qué tenemos que mejorar. Y bueno, aquí también hay otro elemento, es la comunidad entonces enseguida que cuando es signo para los demás también atrae. Miren que apenas ellos llegan, se reúnen con Jesús, dice la multitud se dio cuenta y lo siguió. A Jesús ciertamente, pero es un Jesús que atrae a la comunidad. Es un Jesús que se presenta como el que dará verdaderamente la solución a los problemas que tenemos. Pero Jesús se van a dar cuenta que nunca lo va a solucionar solo. Jesús reúne a la comunidad, Jesús pide a sus discípulos que sean ellos justamente, y más adelante, ya lo hemos visto, más adelante encontramos cómo les obliga de cierta manera a los discípulos a que ellos reaccionen ante la necesidad de la comunidad. Aupea la ñande yaro llebrañande, ya reacciona, ya pona, va el ego te ve, ya esa pea, ya esa cuá, ¿verdad? Que la comunidad va a ser curada, sanada, alimentada en la medida en que nosotros, ¿verdad?, nos demos cuenta. Él los recibió, les habló del reino y les devolvió la salud, etcétera, los que tenían necesidad de ser curados. Muy bien.
Ahora, cuando se acercan los 12 y le dijeron, despide la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos alrededores a buscar albergue y alimento. Es decir, un aspecto muy humano, ¿verdad? Que uno mira y dice, bueno, ñande yara ni gatu ñande con ave la yare coco ave ina ibare a y cuay con agente atírate con TV ya ellos fuera tos pajogabe tos otro carutos otro qué, porque estamos en un lugar desierto, aquí no pueden permanecer. Sin embargo, Jesús les responde, denles de comer ustedes mismos. Ahí está el aspecto entonces de la comunidad y de la responsabilidad también que tenemos con respecto a nuestra comunidad. Ñandé, ñamongarubaena. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. El que es seguidor de Jesús, el que él es cristiano, entonces tiene que darse cuenta, tiene que abrir los ojos. Yayesa peana, yayesa guana, ayayapoana lleva algo en función de nuestra comunidad, algo en función de los demás. Y entonces tenemos que mirar el bienestar, ¿verdad?, de la comunidad, de los demás. Pero ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Esta es entonces, de cierta manera, nuestra pobreza, pero sin embargo, tiene también un significado teológico, ¿verdad? Aquí se presenta como una pobreza diciendo, más que esto no tenemos. Solamente esto es lo que poseemos. Pero sin embargo, el número 5 significa la generosidad dentro de la cabalística bíblica. El número 5, Dios y el todo, 1 y 4, ¿verdad? El único y la generosidad total, entonces encontramos en el número 5, ¿verdad? Tener 5 panes significa el tener que compartir con los demás, ser generosos. 2 pescados, eso lo comunicamos nosotros. Como comunidad lo ofrecemos, el 2 siempre. El aspecto comunitario en la cabalística también, ¿verdad? Numérica bíblica nos habla de la comunidad como tal. O sea, una generosidad extrema que tiene que existir entre nosotros, en la propia iglesia, en la comunidad. Yayesha Juana Peñandera Pisoy Coteme Varejina lleva. Aupea dice número 5, generosidad. Y el número 2 es la comunidad. Juntos y a favor de la comunidad. Pero ellos después dicen, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente, porque eran alrededor de 5.000 hombres, imagínense, 5.000 hombres. Y después dice, Jesús mismo les dice, háganlos sentar en grupos de 50. El grupo de 50, entonces, aquí en el sentido bíblico profundo, ¿verdad? Es decir, aquí tiene que haber lo máximo, ¿verdad?, de esa generosidad. El 5 a su décima, vamos a decir, en este sentido, ¿verdad? Es decir, aquí la generosidad tiene que haber en toda la comunidad, el número 50. Si el número 5 es generosidad, entonces 10 veces 5, es decir, tenemos que apuntar a algo más. O sea, es toda la comunidad que tiene que ser generosa, pero el número 10 pues significa, como decimos nosotros, el chico 10, lo máximo, la plenitud de generosidad. Vamos a sentarnos, vamos a entrar, vamos a formar comunidades generosas, se dice, vean. Háganle sentar de a 50, va a ver la guapula de 50, 5.000 o ella, 5.000. Voy a 5.000 dividido 50, entonces, ¿cuántos grupos se tienen que organizar y poner, ¿verdad? De a 50. Entonces todo esto nos hace pensar y nos hace entender que nosotros tenemos que apuntar siempre a qué cosa tenemos que apuntar. Tenemos que apuntar por una parte a una comunidad que viva en forma generosa. Háganle sentar de a 50. Entrar en una comunidad donde seamos 50 significa generosidad plena, total y absoluta, donde cada miembro se preocupa del otro. Cada uno mañana y bolsillo, donde cada uno mañana y interés, cada uno mañana y cotebeba, a lo hipotaba, y que lo otro y que le coma minchi. Ya hay gente. No, aquí tenemos que verdaderamente buscar lo esencial y fundamental para que podamos formar esa comunidad
auténtica, cristiana, seguidora del Señor. Y entonces ellos le hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Se dan cuenta que de Yara lo llevó para, como dijimos hace rato. Es la comunidad la que tiene que moverse, es la comunidad la que tiene que actuar, es la comunidad la que tiene que ofrecer. Es decir, tenemos a nuestro guía, tenemos a nuestro Padre, pero somos nosotros después quienes respondemos también de acuerdo a los criterios y valores que aprendemos del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo.
El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se
soy tuya, no me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Oh Dios, qué grande tu gloria. Oh Dios, qué pequeña mi ofrenda. Señor, solo tú obras maravillas. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos con San Lucas, este evangelista maravilloso que se nos presenta aquí. Evangelio de Lucas, que verdaderamente nos impacta, nos anima, nos entusiasma. Y hoy estamos en este curso bíblico del día de hoy respondiendo a esta pregunta. Primero, ¿quién es Jesús? La respuesta de Pedro fue, que representa a cada uno de nosotros, a la comunidad, es: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el ungido. Pero ahora viene la explicación, porque lo que viene a continuación, ya en ese versículo 21 del capítulo 9, nos dice, Jesús mismo le dice a sus discípulos, por favor, Anike peye ababetebe she ubeahaena. Es decir, que yo soy el Mesías, que yo soy el ungido. Porque en realidad nosotros estamos, dice, con esta situación muy bien, hasta ahí todo bien. Pero, hay que entender que este Jesús, este Mesías que está aquí, que estuvo haciendo milagros, etcétera, etcétera, al final de cuentas, pone y tiene sus condiciones para su seguimiento. Y por eso lo que viene a continuación son las condiciones para seguir a Jesús. Del versículo 23 hasta el versículo 27 hemos ya escuchado. Hemos escuchado que es bastante pesadito. Les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde y arruina su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el reino de Dios. Bueno, eso es lo que nos pone como condición o condiciones para seguir al Cristo. Entonces, atención, toda la misión de Galilea, es decir, todo lo que Jesús ya fue realizando, caminando, era un intento de llegar hasta Jesús y descubrir quién era verdaderamente Jesús. Vuelvo a repetir, toda esa misión, todo lo que fuimos viendo del Evangelio de Lucas, lo que nos va presentando era ahondar, ver quién es este Jesús, entrar, ¿verdad?, en este Jesús, conocerlo, descubrir la hondura de Jesús. Ahora, cuando pensamos que el trabajo está ya hecho, cuando el maestro
se nos muestra como ungido, el enviado a que aludieron los profetas, un nuevo abismo de incomprensión y de exigencia, de altura y de misterio se abre ante nuestros pasos y nuestros ojos. Y claro, ahora nosotros por fin estamos respondiendo. Jesús de Nazaret, Jesús de Galilea, nos llama la atención, cura a los enfermos, camina entre los enfermos, entre los pobres, en fin. Es una respuesta para la gente. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es la pregunta. ¿Quién es este Jesús? Y después de un caminar, por fin Pedro llega y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces cuando llegamos a este punto y decimos, tú eres el Hijo de Dios, entonces aquí nos encontramos en un momento crucial, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente ahora nos preguntamos, ¿y qué significa tú eres el Cristo? ¿Qué significa tú eres el ungido? Porque de cierta manera muchas veces ya lleva la aña presenta cómo tiene que ser el Cristo, ¿verdad? Un Cristo caramelito, un Cristo dulce de leche, lleva ya popañan de rejeo, me embañan de enguaná. Y entonces, como dicen muchos, basta que creas y pronuncias el nombre de Jesús y serás salvo. Hoy bona. Eso dice, ¿verdad? Pero justamente es como decir aquí, ese es el Jesús, pero el Jesús que se te presenta como el Cristo, verdaderamente soy el Cristo, tiene sus condiciones. Entonces hay que leer bien el capítulo 9, desde el versículo, decíamos, 23 en adelante. Además les dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga. Renunciar a sí mismo, dice. Entonces, cuando pensamos que el trabajo, ¿verdad? Que nosotros ya hemos llegado, ya hemos dado esa respuesta, llegamos a decir, a descubrir quién es el Cristo. Eso que aludieron los profetas. Pero sin embargo, ahora se nos viene un nuevo abismo de incomprensión. ¿Cómo es eso? Hemos llegado al Cristo y ahora se nos presenta un Cristo diferente, de exigencia, un Cristo de exigencia, un Cristo de altura y de misterio también se abre ante nuestros pasos, ante nuestros ojos. Este Cristo en quien estábamos esperando. De verdad que no sabemos lo que quiere decir esa palabra, el Cristo. No sabemos porque el mismo Jesús se nos encarga de mostrar el enigma. Es necesario que padezca, que muera y que resucite. Padezca, muera y resucite. Nuestro Cristo, según el concepto judío, esto no puede ser el Cristo, este no puede ser el Mesías. Ahora descubrimos toda esa primera parte y por ahí triángulos ya puedo de Yara. En tu definición, en la definición de Jesús, desde la boca de Jesús, porque ahora es Jesús el que les va a decir a sus discípulos, atención, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. ¿Se dan cuenta entonces que muchas veces cuando hablamos de esto, evangelio, todo de la felicidad, evangelio, no sé qué cosa, que todo te va bien, de la prosperidad, todo así se te presenta? Ese dulce de leche, eso es quedarse justamente en una mala interpretación de lo que es verdaderamente el Cristo. Fíjense, queridos hermanos, que esto es muy, muy, muy delicado lo que estamos diciendo. Y por eso tenemos que entender e interpretar bien la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús.
Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en el día de hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos entusiasma, nos da aquella fuerza, energía que necesitamos para vivir siempre de acuerdo a cómo el Señor nos pide. Leemos hoy, en este día, del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 9, del 1 al 4 y luego del 17 al 19 y el capítulo 10, 1. Samuel regirá a su pueblo. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le avisó: este es el hombre de quien te hablé, ese regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo: haz el favor de decirme dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, hoy comerán conmigo y mañana te dejaré marchar y responderé a todo lo que te preocupa. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciendo: el Señor te unge como jefe de su herencia. Tú regirás al pueblo del Señor y te librará de las manos de los enemigos que te rodean. Queridos hermanos, Saúl es el primer rey, pero en realidad la teología deuteronomista nos presenta ya con este nombre. Saúl viene del verbo sha'al en hebreo, y sha'al significa prestar. Sha'al, entonces quiere decir aipuruka bm, la pende reina. Koa oñemoita pendere non debe, pero aipurukante bm. ¿En qué sentido, queridos hermanos? Porque el único rey es verdaderamente Dios. Pero no solamente eso, porque nosotros sabemos que más adelante Saúl fracasará. Es decir, no realizará plenamente aquello que el Señor le había pedido. Más adelante le tendremos a David, que es el ungido verdaderamente y el que queda como el modelo y paradigma de la monarquía y de la realeza de Israel. Pero esto nos está queriendo decir, queridos hermanos, que la realeza siempre le pertenece a Dios. Todo lo demás, Sha'al. Todo lo demás, Saúl, es decir, todo lo demás es simplemente un préstamo para que nosotros podamos gobernar y para que nosotros podamos organizar en realidad la comunidad. Pidamos esta gracia al Señor, que podamos también nosotros hacer eso que el Señor nos pide y donde Él sea el verdadero rey, el verdadero monarca. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros.
sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro, desde la teología de San Lucas. Y es hermoso este momento, ¿verdad? Este capítulo 9, versículo 21 en adelante, porque desde aquí se va desarrollando poco a poco esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ñande Yarañe pona sejina va eva la Ñande ya calcula moto va la ya piñaina. Si estamos apuntando sobre un evangelio dulce de leche, si estamos apuntando simplemente sobre aquello que todo se nos habla de prosperidad, y sin embargo no entendemos que el evangelio principalmente lo que dice es: el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y nos siga, ¿verdad? Para poder llegar ciertamente que después a la resurrección, el Señor no te niega la resurrección, pero para llegar y para hacer ese camino orejasana por un Jueves Santo, por un Viernes Santo, al sábado de gloria, es decir, a tu propia resurrección. Entonces, en este seguimiento de Cristo, hay más palabras, ¿verdad?, en Jesús. El que le busca, el que pretende conocerle y descubrir su realidad de Cristo, de Mesías, ha de seguirle en el camino, cargar su cruz cada día y arriesgar la vida. Bueno, hasta ahí entonces me parece que está muy bien, esa es la condición. Solo el que arriesga, entrega y pierde su vida en el camino de Jesús que se ha llamado el Cristo puede conquistarse
Jesús y su discípulo no tienen ya más que un camino, el de la entrega por los otros y la muerte. Quien se avergüence de Jesús, de ese Jesús que muere, quien le niegue y asegure que ese hombre no es el Cristo, porque ha sido un fracasado, no ha entendido la verdad del reino y al final, ante la gloria de Dios Padre, se hallará de pronto solo. Porque muchos, ¿verdad? Y sobre todo en ese momento, tenemos, y justamente en Lucas, muchos que no entienden dentro de la comunidad. Y entonces por eso es que están desvirtuando el Evangelio. Muchos, ¿verdad? No aceptan. En realidad esta es la realidad. Y esto es muy inconsciente. Todos, ¿verdad? Normalmente, yo por lo menos me doy cuenta. No estoy queriendo justificar también ciertas actitudes en la relación de las personas. Muchas de las personas, según mi experiencia, que de repente me cuentan y me dicen, y se ha otra religión, se ha cambiado la secta, porque la tu paobe, a pepe la y se ya o hay paite que esto que aquello. Bueno, ese es entonces cuestión de relación es el problema. El problema no es el problema del Evangelio. El problema no es el problema de Jesús ni de Dios. El problema no es la propuesta del Evangelio. El problema es la relación con esa persona. Mal educado, en síntesis. Digo yo, mal educado, no sé por qué reaccionó así, ¿verdad? O sea, tendría que ayudarnos, tendría que acompañarnos, tendría que hacer bien, ¿verdad? Su camino. O sea, viene un pecador, viene y, o es ignorante y no sabe ciertas cosas, o peor es ya, no, al contrario. O sea, uno de los mandamientos muy importantes, ¿verdad? Como decimos nosotros dentro de la iglesia es justamente, dice, instruir al ignorante, dice. Entonces, me hago todo lo que estamos al frente de las comunidades, y no solamente comunidades religiosas, ¿verdad? Parroquias, capillas, etcétera, etcétera. Ya recibimos una de gente, ya gente a pesar de que sean ignorantes, vengan y te digan cualquier cosa, no entendéis, vienen con una cuestión mágica, y recibimos. Tenés que ser católico, pero es el catolicismo. Católico es aquel que te recibe verdaderamente, abiertamente, y después procura hacer una evangelización y una catequesis. Y digo, mi aña entendea, es una aña entende guaso y goambae. La aña de arjero ni yagua hoy no podemos aña entender, porque la yagua con pecha ya por el monte o diparai, no podemos entender, o si no, yo pongo guajundere. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Entonces, la cebolla se arjeros a la yagua y entonces vamos a estar así. Yo guajuto bebé lleva. Y entonces, después prefiero y digo, no, yo aquí no voy a continuar hasta abrir las iglesias, hasta UPP, ¿verdad? Pero el problema entonces no es el problema del Evangelio. El problema no es del Evangelio, no es la propuesta de Jesús. Y aquí viene el problema. Porque entonces estas personas que no se sienten acogidas o no se sienten bien acompañadas, ¿qué hacen? Se van, y como no están verdaderamente en ese camino de un buen entendimiento, mira que esto siempre existió, no solamente ahora existen. Las primeras comunidades nos hablan de los falsos profetas, de los falsos doctores, y era un problema serio, ¿verdad? Y todos los problemas, lean desde la primera carta de San Juan, desde ahí nomás lean, siempre eran problemas de relación, la comunidad ad intra y la comunidad ad extra. Ese quiere decir, ese cristianismo que estaba naciendo y ese judaísmo, ¿verdad? Con quienes ellos comenzaban a litigar. No entendéis, güey. Y después sí que cuando comienzan los apóstoles ya surge una tercera comunidad, que serían para nosotros hoy como serían las sectas. Porque ellos, acuérdense, oiga, todo no hay cristianos, nosotros somos cristianos. Y yo, ¿sabes qué? Si vamos a comenzar a hablar en serio, yo les voy a demostrar que muchas cosas no son cosas cristianas, porque están haciendo todo lo contrario de lo que es la propuesta verdaderamente del Evangelio. Uno, luego ya el vivir separado. Esa es una de las cosas esenciales del cristianismo, que es la catolicidad, ¿verdad? Entonces cuando te volvés secta, ese es ya como principio elemental, Pepe Maoire Guarucane.
Pepe Moila ya buñaina, ayema. Entonces hay muchas otras cosas. Ahora no vamos a entrar en estos detalles, ¿verdad? Pero es importante reflexionar y entender desde lo que nos está diciendo este capítulo 9, versículo 21 en adelante, que son las condiciones para seguir a Jesucristo. Vamos a seguir hablando sobre este tema, queridos hermanos, porque es demasiado importante en nuestro curso bíblico sobre la teología de San Lucas. Y por el día de hoy me despido y les dejo la bendición del Señor, les acompañe, les fortalezca siempre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.